Bienvenidos al cuarto episodio de Broadchat. Eh, con nosotros hoy, Sachin Acuña, fisioterapeuta, la mejor del país y amiga. Este, así que, no sé, comenzamos. Eh, Gracias a producción, el señor Boris Santamaría y, bueno, y también, bueno, antes darle gracias al patrocinador. Así que, Roda, Sachin, vamos a, vamos a empezar. ¿Dónde creció Sachin? Ok, Sachin nació y se crió en el Crisol, pero en verdad la mayoría de mi infancia me la pasé en Villa Gabriela, que era donde vivían mis abuelos. Y ahí en verdad puedo decir que crecí o me formé la mayor parte de mi vida. Ahí hice mis amigos, o sea, toda mi infancia prácticamente recuerdo Villa Gabriela. Villa Gabriela. Eso es. ¿Qué te ubicas? ¿Eso es donde? Ok, Villa Lorena, más arriba de Balboa, que es la Villa Lorena, luego sigue Balboa, Okay, más arriba Villa Gabriela. Ya me ubiqué. Bueno, Sash, bueno, obviamente eres fisioterapeuta, ya tienes ejerciendo ¿cuánto tiempo? Como 6 años aproximadamente, 5 o 6 años. 5 o 6 años. Eh, Antes de ahondar en eso, ¿practicaste algún deporte cuando estabas joven? Ok, practiqué fútbol, pero bastante pequeña, vamos a decir, primaria, ya llegando a secundaria, no seguí en el deporte, no sé ni por qué, pero toda la vida sí he practicado ejercicio como tal, pesa, gimnasio, crossfit, pero deporte como tal, fútbol. ¿Y cuál es tu deporte favorito? Fútbol. Fútbol. Es el que más, no sé, me identifico mucho más por el fútbol. Y bueno, en tu experiencia has logrado tratar pacientes que practiquen fútbol a nivel Correcto. profesional o aficionado. Correcto. Casualmente ahorita soy fisioterapeuta del equipo femenino del DAO, del Aragón Unido, y de verdad que es mi primera experiencia como tal, en un equipo como tal, y me encanta, me encanta la parte de estar en el equipo, en los partidos y todo lo demás. Súper. Excelente. Bueno, yo no había vivido de cerca todo lo que hace un fisioterapeuta dentro de un equipo. Eh, Me vi hace como unas 3 semanas un video del Real Madrid donde era dedicado a los fisioterapeutas del equipo. Qué bonito. Y yo dije, Ahora hey, me mandan este link, por favor. yo quiero saber si eso lo hacen acá en Panamá o si los equipos, no sé, ya sea el Árabe Unido o cualquier equipo de la LPF, lo hace o a nivel de selección. O sea, sería bueno saber si estamos en ese nivel ya. Me gusta mucho porque prácticamente cada jugador tiene un fisioterapeuta con el que se identifica, con el que lo conoce. Ya el fisioterapeuta sabe que el jugador de repente necesita este tipo de trabajo, lo ayuda a potenciar antes de los juegos, conoce más o menos, no más o menos, conoce full a detalle realmente cómo funciona cada jugador. Correcto. Pienso que eso es muy importante eh, en esa rama, obviamente. Y bueno, eso es más o menos lo que trataba el documental. Te voy a enviar el link Por favor. para que lo veas. Sash, qué te motivó realmente a estudiar fisioterapia? Ok, esta pregunta me gusta porque casi siempre, cuando tú le preguntas eso a un fisioterapeuta, casi siempre es la misma respuesta. Dice que la carrera de fisioterapia es la carrera de los médicos rezagados o de los médicos frustrados. Yo quería estudiar medicina, o sea, desde muy niña mi sueño era estudiar medicina. Yo me acuerdo que yo tomaba los peluches, los sentaba en la cama así, que su sala de espera, cogía dije, los folders y los ponía nombre, o sea, ajá. Ese era mi sueño desde niña. Bueno, pasa que llega todo este proceso de entrar a la universidad, etcétera, y o sea, voy y hago el examen en la Universidad de Panamá y sabemos que este examen es todo un mito, y que la rosca y la cuestión y que los puntajes y esto. Bueno, lastimosamente no alcancé, o sea, por unos
súper mínimos puntos, no llegué al puntaje para pasar a la carrera. Eso fue lloradera horrible. O sea, yo no tenía otra opción de carrera. O sea, medicina era mi target. Okay. E incluso, o sea, cuando me puse a pensar qué otra cosa estudio, mi hermano es diseñador gráfico, es animador 3D, y siempre como que me gustaba esa parte. Y mi mamá me decía, ¿cómo tú te vas a lanzar de medicina a diseño gráfico? Yo dije, pero o sea, ¿qué estudio? Literalmente yo estaba llorando ese día. Bueno, la cuestión es que me puse a buscar planes de estudio en las universidades, en internet, etcétera, y encuentro fisioterapia. Te soy sincera, yo ni siquiera sabía que esto existía. Leer el plan de estudio y cuando veo que se asimilaba bastante, o sea, las materias y toda medicina, y veo que incluye esta parte de deporte, yo dije, Aquí es. esto es lo mío. Y bueno, ahí fue donde empecé a buscar las universidades que tenían fisioterapia, etcétera, y me meto en fisioterapia. Y de verdad yo creo que fue cuestión, o sea, fue de Dios. Porque después, al pasar de la carrera, obviamente fue como que un enganche, o sea, quedé súper enamorada de la carrera y dije, mejor que no cogí medicina. Porque me di cuenta que lo que en realidad a mí me gustaba era como esa conexión con el paciente, el tratar al paciente. Claro. Y muchas veces, pues, no juzgo sin juzgar, pero muchas veces en medicina no tienes como que esa conexión directa como la tienes, por ejemplo, en fisioterapia, que prácticamente o sea, eres el amigo, el psicólogo del Claro. paciente, porque pasa mucho tiempo con él y, ¿sabes? Tiene como que una conexión más profunda con el paciente. Pues. Y eso era lo que después me di cuenta que era lo que yo buscaba en el área médica, pues. Pero siempre me llamó la atención eso, el área como hospitalaria, el área médica, de atención, curar, Claro. etc. Esa Cómo, fue cómo, la historia. cómo evaluar, diagnosticar ese Exacto, tipo de cosas. tratar, sanar, curar, todo eso. Perfecto. Eh, te tengo una pregunta. Yo lo conozco por ti, obviamente, ¿no? Pero yo quisiera saber si el fisioterapeuta eh, en su práctica tiene que ser así. Tú sabes que entienda como un poco más allá, porque tú te doblaste un tobillo, vas a urgencias, te ve el médico general, te evalúa. Si él cree que necesita que te vea un ortopeda, te ve el ortopeda, te manda radiografía, te manda resonancia, ultrasonido, lo que sea. Y antes de que te hagan todo eso, ya te está dando un tratamiento con fármaco. Y pienso que no se toman pero ¿por qué te pasó? ¿Estabas en una actividad física? ¿Fue porque te tropezaste en una escalera? Eh, ¿Saltaste y caíste mal? O sea, no como que no ahondan, Exacto, no profundizan en el no diagnóstico. profundizan en el diagnóstico para ver la raíz, porque muchas veces también eso ya viene avisando. En casos de personas, viene avisando y pasa, y de repente ahí es donde hago la comparación contigo, que tú de repente, ¿pero qué estabas haciendo? ¿Cómo hiciste esto? Y normalmente ya te había pasado antes. O sea, sentiste esto en algún momento. Todas esas cosas te van dando como también eh, información, inclusive que puedes utilizar para dar recomendaciones Correcto. de ejercicio, de estiramiento, de tratamientos que sean preventivos para futuras lesiones o recaídas en la misma lesión. Es correcto. Yo pienso, para mí, en realidad la parte de evaluación, y se lo trato de inculcar mucho a mis estudiantes, pues soy profesora de medicina deportiva en la universidad, y siempre trato de recalcarles la parte de la evaluación. O sea, si tú no tienes una buena evaluación, o si tú no tienes una base de verdad que sustente lo que tú vas a hacer posteriormente, o sea, al evaluar de forma profunda, te da entonces una dirección hacia dónde tú puedes ir en tu tratamiento. Porque, vamos a decir, llega el paciente y me dice, me torcí el tobillo, pero yo no sé cómo fue el mecanismo, si ha tenido otros 15, cuáles son los factores de riesgo que ha tenido ese paciente. Entonces, si ya yo conozco toda esa historia pasada, ya me da como más dirección, incluso no solo a tratar lo que pasó, sino como bien mencionaste, a prevenir que eso pueda ocurrir otra vez o que también pueda yo disminuir el riesgo de que otras lesiones puedan ocurrir más adelante, ya sea a raíz de esto o de otros factores de riesgo que yo haya podido captar en esa evaluación. Entonces, por eso siempre me gusta como que ahondar mucho más, ¿no? Y tratar de sacar lo más que pueda
para, o sea, tener un tratamiento, un enfoque más global, y no Claro, solo tratar lo que pasó, sino si se puede tratar la parte preventiva, belleza. perfecto. Bueno, mencionaste anteriormente que ahorita estás dando, impartiendo clases de medicina deportiva. Eh, para ahondar un poco con la audiencia, o sea, ¿cuándo hubo esa transición de vienes ejerciendo por 6 años fisioterapia y luego ahora impartes literalmente clases? Correcto. eh, En verdad, bueno, me da risa porque cuando a mí me ofrecieron, ¿no?, el impartir esta materia, fue al inicio de la pandemia. Me acuerdo que ya estaban como que los rumores de que ya había llegado el primer caso de COVID, etcétera. Recuerdo que, vamos a decir, fui a dar clases hoy y al día siguiente y que se suspende todo, no hay clases, clases virtuales. Y yo dije, en serio, o sea, bueno, por lo menos pude presentarme a los estudiantes y nos vimos. Y bueno, de ahí di como 2 años, a los 2 años de pandemia, de forma virtual, y ahora nuevamente pude retornar por primera vez. Digo de primera vez porque nada más fue un día que pude dar clases presenciales, de forma presencial, ¿no? Y ahora que me toca ir a la universidad y todo esto, digo, yo sí sé que soy joven, pero tengo cara de más joven. Entonces, cuando yo a la universidad y las personas, o sea, los trabajadores y esto, recuerdo el primer día que llegué y que firme acá. Era la lista de estudiantes. Y dije, yo soy profesora. Dije, ay, disculpe, profe, etcétera. Yo no se preocupe. Entonces, sigue pasando, ¿no? claro, Como que este tabú de que los profesores solamente tienen que ser viejos y con larga data, etcétera. no, Pero para, bueno, pienso que tenemos como que cambiar ese chip y dejar el relevo generacional que vaya, claro, claro. vaya fluyendo, vaya tomando ya el Sí, campo. lo digo precisamente por eso, porque mucha gente asocia que, tú sabes, no, profesor de universidad Exacto. es una persona ya Dinosaurio. mayor, jubilada, no sé. Pero bueno, te felicito y a darle cátedra a todo lo... Claro, así como yo imparto, yo también me considero una persona que nunca se deja aprender. Y yo siempre estoy abierta al conocimiento y me gusta mucho el actualizarme, estar investigando. Y yo creo que hay que tener mucha humildad para igual, así como tú impartes, recibir. O sea, Claro, yo no, nunca digo, ni nunca diré por los más 60, 70 años, 80 que tenga, que me las sé todas, porque no es exacto. así. O sea, siempre estoy abierta a recibir, o sea, y tener más conocimiento cada día, ¿no? O sea, soy como que bien hambrienta de conocimiento, me gusta. Ha dicho la clave de eso y es la humildad, porque o sea, que tú, que tú puedas aprender, o sea, o que tú no veas el aprender o el que alguien te vaya a enseñar algo como una ofensa Eso. y lo veas de otra forma, eso te hace llegar muy lejos en todo, o sea, no solamente en ese ámbito, sino todo a nivel personal. Y para eso hay que tener humildad, como tú dices. Este, bueno, Sash, eh, tengo un par de preguntitas acá. Tú hiciste tu práctica en Pan Deporte, ¿cierto? Correcto. Eh, ¿Cuánto tiempo fue o cuánto tiempo duró esa práctica y qué pudiste ver o aprender de los atletas de alto rendimiento del país y cosas muy puntuales o comunes que veías indistintamente al deporte que practicaban, qué podías ver como el común denominador de... Ok, Pandeportes yo siempre digo y siempre diré que fue mi escuela. O sea, yo le doy, siempre le daré el respeto a todos los fisioterapeutas que ahí me recibieron, licenciado Beria, licenciado Juan Carlos, licenciada Lisbeth, o sea, los amo y siempre los amaré y tendrán mi respeto por mi parte. Yo siempre digo que yo siento que aprendí mucho más ahí que lo que pude aprender en la universidad. Y por eso siempre, siempre, siempre tendrán mi respeto. Pan Deportes, lo bueno o sea, de el lugar es que puedes ver no solamente un tipo de atleta o una sola disciplina, sino que se mezclan todas ellas. Y puedes ahí más o menos ir como estudiando o analizando cuáles son las incidencias o cuáles son las lesiones más comunes. Aprendí también mucho más lo que era
aquí, como te digo, lo que es la evaluación, el llegar más allá, no solamente de lo que pasó, sino cómo pasó, analizar todo esto, trabajar la parte preventiva, la progresión en el tratamiento, que no es solamente ir, colocar ejercicios a lo loco, etcétera, sino que cada etapa, o sea, cada etapa de la lesión tiene también su etapa de tratamiento, ¿no? O sea, creo que es más, o sea, lo que ellos me pudieron brindar, ¿no? Y es algo también que aprendí mucho de ellos y que también trato de hacerlo yo con mis estudiantes, que nunca tuvieron como que esa reservación de información. O sea, siempre estuvieron abiertos a brindar toda esa información, no eran como, sabes, mezquinos Claro, en no te eso. dan las cosas como a medias, como... Exacto. O sea, yo pienso que para, o sea, si tú quieres que en realidad la carrera crezca, porque yo considero que fisioterapia aún siento que está como en pininos. Ha crecido bastante con respecto a años pasados, pero le falta mucho por crecer con respecto a otras áreas. Pero para eso también tú tienes que, o sea, abrirte y, o sea, impartir, o sea, dar ese conocimiento que tú tienes para que todos como colegas podamos, ¿sabes? Crecer y así dar a conocer más adelante la carrera, ¿no? ¿Sabes? En resumidas, esa, siento que fue mi escuela totalmente. Ok, y con todos esos atletas o casos que viste, ¿qué puedes dar como un común denominador? O sea, ¿qué es lo que pasa por lo general con el atleta panameño indistintamente a su deporte en común, con asociado a lesiones o molestias o sea, qué es un común denominador? ¿Qué crees que le falta al atleta panameño? Ok, no quiero generalizar, no quiero generalizar, pero ahora que estoy un poquito más adentrada en esto, como te mencioné al principio, de estar en un equipo y demás, pero yo siento que lo que falta es más como esa disciplina de seguir órdenes o patrones. Por ejemplo, a nivel de entrenamiento y más, o sobre todo en la parte de prevención. Vamos a decir, te voy a decir ahorita qué es lo que estoy viviendo. O sea, por ejemplo, lo que más tú sueles ver, vamos a decir en fútbol, son lesiones en rodilla o lesiones en tobillo. Ahorita, lesiones en tobillo en el equipo donde estoy. Tú, en base a eso, o sea, si estás viendo que la mayor incidencia de lesiones son lesiones de tobillo, vas a crear el plan, etcétera, a raíz de lo que vas estudiando, vas viendo, tú ofreces el plan. Pero si tú ofreces o das las instrucciones, es a expensas o sea, que el paciente o el atleta las sigue, Claro, ¿no? es un 50-50. Exacto. Entonces, o sea, yo siempre digo, ok, yo estoy contigo en, o sea, en el tiempo que estamos en entrenamiento, etcétera, pero o sea, también está la parte de educación, ¿no? De educarle al paciente o al atleta a decirle lo que tiene que hacer, pero también el otro porcentaje, como bien menciona, queda en él, que en el tiempo de que yo no estoy con ese atleta, con ese paciente, siga o sea, el protocolo o las indicaciones que se le dan. Entonces siento que es esa partecita, ¿no? Como de tanto atacar más la parte preventiva para así disminuir el riesgo de que estas lesiones se den y más sabiendo cuáles son esas lesiones que se suelen dar con recurrencia y la parte de disciplina, ¿no? De o sea, mantenerte enfocado en el deporte en el que estás y en las indicaciones y protocolos que deben de seguir. Entonces podemos concluir que en parte falta un poco más de disciplina de parte de... Correcto. Ojo, no, no son de- todos. no, 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 No no, son todos, sin generalizar, pero pero el común, digo, principalmente empezando los lesionados, ¿no? Que son los que más correcto. tienen que poner de su Y parte. claro, o sea, obviamente se entiende. O sea, cuando tú eres atleta, o sea, y tú te dedicas a un deporte y tú pasas por un proceso de lesión, o sea, prácticamente se te derrumba todo, Claro, porque te alejas obviamente de tu deporte. O sea, y lo que más tú quieres es retornar lo más rápido posible. Y digo, en eso está nuestro trabajo, el trabajo de preparador físico, etcétera, de tratar de acelerar ese proceso. Pero también, como te digo, está la parte de educar al atleta y darle las indicaciones, ¿sabes? O sea, sí, sigue las indicaciones como son, toma las cosas con calma, vamos a poder hacer este proceso. Pero muchas veces el, ¿sabes? El afán, la ansiedad de volver al deporte, claro. quizás muchas veces o sea, no nos Hace damos que se cuenta salte el proceso. y la birria por aquí y esto por allá. Entonces, son cositas que obviamente muchas veces salen de las manos, como
Repito, no son todos, porque hay muchos que igual se toman muy en serio su disciplina o su deporte y llevan las cosas como son, pero así mismo está la parte contraria. Claro. Mira, casualmente en el episodio anterior, el episodio 3, tenía aquí al joven Miguel. Él está terminando de estudiar medicina y quiere ser ortopeda. Y hablamos de esta ola de roturas del ligamento cruzado anterior que se ha dado. O sea, ha crecido Incluso personas súper jóvenes. exponencialmente en jóvenes. Pienso yo que una de las cosas que colabora a que se dé ese tipo de lesión es el uso de tacos de grama En en superficie. superficie sintética, Correcto. porque obviamente el- la sintética necesita cierto deslizamiento, que es lo que aminora la La fuerza, fricción, exacto. la fricción. Entonces, eh, se han dado, yo a mi alrededor he visto literal más de 12 lesiones de estas. Bueno, Y pienso que, digo, ahí es importante la parte del fisioterapeuta, del ortopeda, de todo lo demás, pero yo quiero que tú le digas a la audiencia qué tan, digamos, tan nulo puede ser todo el esfuerzo que haga un ortopeda, el fisioterapeuta y el preparador físico si la persona no aprende de eso y vuelve y, y sigue jugando pues con taco de césped en cancha sintética, o qué riesgo puede haber de que repita ese episodio. es que es lo que yo siempre digo. Yo siempre le digo a mi paciente desde el día uno. O sea, mi trabajo es el 20%, el 80% es tuyo. Porque obviamente yo no estoy todo el día contigo, yo no estoy toda la vida contigo. Estamos en las sesiones, etcétera. Yo estoy en las indicaciones, el tratamiento, etcétera. Pero si tú no aplicas o no llevas de manera adecuada todas las indicaciones que yo te estoy dando, no vamos Claro, para ningún lado. Por eso casi siempre le pongo como que esta responsabilidad, así como yo la tengo, obviamente, también la debe tener el paciente. También siento que es mucha también la importancia, y siempre lo recalco, el educar. O sea, tanto el coach, el preparador físico, el fisioterapeuta, el médico, el educar al paciente, o sea, darle todas las indicaciones, contraindicaciones, o sea, qué se puede hacer, qué no se debe hacer, cuándo lo debes hacer, cuándo no lo debes hacer. O sea, nosotros cumplimos en esa parte. Pero, como te mencionó, ya se sale un poco de las manos el que esa persona logre claro, cumplir todo eso. Entonces, ya si se le advierte, mira, tienes que limitarte un poco a esto, dejar la actividad este tiempo, porque si lo haces en antes de tiempo, etcétera, puedes volver. Y la persona igual insiste. O sea, ya es como un tema que se sale un poco de las manos. claro. Entonces, pienso eso. Es más como que la educación y la responsabilidad como tal del paciente en aplicar lo que uno como profesional le da. ¿Qué, qué, qué, qué porcentaje das tú de que, digamos, un paciente que haga el librito tal cual, como se le da, se le explica, cumple todas sus terapias, todo su tratamiento, fortalecimiento y bueno, se recupera 100%? ¿Qué porcentaje le das de de que sea el mismo jugador? O sea, de que literalmente regrese a la cancha como si nunca hubiese tenido esa lesión. ¿O crees que esa lesión del ligamento cruzado limita un poco después el... Ok, los tejidos blandos, la mayoría una vez ya llegan a tener algún tipo de ruptura, sobre todo a nivel de ligamentos, o sea, al regenerarse, o sea, casi nunca vuelven a ser el tejido que fueron anteriormente, ¿no? Siempre va a haber como que esa limitación, por decirlo así. Pero, obviamente, si se haga un proceso de rehabilitación, posterior entrenamiento, fortalecimiento de una manera adecuada, el que esa persona pueda volver nuevamente a participar de su deporte con un alto desempeño, claro que está, o sea, hay grandes posibilidades, hay muy grandes posibilidades. Pero como te digo,
O sea, después que ese procedimiento se haga de la manera correcta y obviamente siguiendo las progresiones adecuadas. Claro. Y aparte de eso, que bueno, otras partes de la pierna van a tener que cumplir un papel Exacto. de fortalecimiento Exacto. de... No vamos a ahondar en eso, pero bueno, quería tocar ese tema porque tengo muchos conocidos que han pasado por eso, eh, unos que han regresado, unos que están en el proceso de, tú sabes, de recuperación, Correcto. de postoperatorio. eh, y bueno, eso eh, es algo que se está dando Sí, es últimamente otra pandemia. demasiado. Bueno, Sasha, para hablar un poco de lo que tú haces con tus pacientes, eh, en mi caso personal, tú no solamente haces un tipo de terapia, sino que tú evalúas y buscas o combinas distintas terapias para tratar al paciente. O sea, ¿qué tipos de terapias tú ofreces, haces y o cuáles terapias son las que normalmente utilizas para, para tratar pacientes, ¿no? Ya sea digo, no solamente una lesión, sino de repente molestias o, tú sabes, problemas de movilidad, etcétera. Ok, bueno, normalmente las personas conocen fisioterapia ya como se dice en la última etapa de la medicina, que ya es la parte curativa, pero yo siempre trato como de enfocarla un poco más en la parte primaria, ¿no? En la atención primaria, que es la parte preventiva. Pero, o sea, hablando de lesiones como tal, como fisioterapeuta ofrecemos servicios para rehabilitación de lesiones, ya sean musculoesqueléticas, neurológicas, recuperación de la función, en tal caso de que se haya padecido algún tipo de lesión neurológica o a nivel de músculos, ligamentos, cualquier tejido blando. Recuperación post esfuerzo o post ejercicio, que es lo que mayormente ofrezco a nivel de deportista para favorecer esa recuperación muscular. Yo siempre digo, o sea, el cuerpo hace su función como tal, pero así mismo como le damos un Exige. poquito más de exigencia o le pedimos un poquito más, igual hay que darle su mantenimiento, como tenemos el carro mecánico. También hay que llevar el cuerpo al fisioterapeuta. Ya sabes, ya sabes. Por ejemplo, al realizar las evaluaciones, si hayamos algún tipo de alteración mecánica, algún tipo de alteración postural, se le dan las recomendaciones al paciente, si hay que recomendarles ejercicios de movilidad o ejercicios de fortalecimiento o estiramientos, ya sea según la necesidad que tenga el paciente, también se les da ya sea el plan de ejercicios o las recomendaciones como tal, ¿no? Ok. Importante. Bueno, ya que dice lo de que lo que digamos que el volumen más alto lo tienes en recuperaciones o terapias de recuperación, potenciación, para que la persona pueda seguir teniendo el mismo desempeño. Por ejemplo, lo que haces conmigo es una terapia de recuperación digamos, del volumen de entrenamiento y la carga y todo eso, etcétera. Normalmente, ¿qué terapias aplican? Ok, en ese Qué caso utilizan? sería terapia manual o masaje, como le conocemos, pero de tejido profundo. Se utiliza la terapia instrumentada, que es para llegar un poco más a los tejidos más profundos, donde las manos no pueden llegar. Terapia de coping, terapia de percusión, terapia de pistolas de percusión. Más bien esto, ¿no? También se utilizan técnicas de movilización, estiramiento. Eh, como tal. Ok. Ok. Eh, ¿Qué tan importante y qué cada cierto tiempo le recomiendas a una persona que de repente va al gimnasio 5 veces a la semana y de repente tiene un plan de entrenamiento estructurado donde realmente genera recarga, genera daño a nivel de fibra y tú sabes que eso es una bomba de tiempo, ¿no? Correcto. Es cuestión de semanas o meses donde tu cuerpo dice, necesito un break. ¿Qué, cada cuánto tú le recomiendas o en qué momentos la persona puede determinar y sabes que necesito como una recuperación? Correcto. Mira, yo siempre trato como que dar las recomendaciones principales sobre todo a las personas que entrenan, por ejemplo, o sea, para que tu cuerpo haga su recuperación natural. Alimentarte bien, dormir bien, consumir suficiente agua,
realizar tu buen calentamiento, movilidad, posterior una vez terminas tu entrenamiento, realizar tu estiramiento, etc. Siempre mando como que esta preliminar, ¿no? Y la parte de recuperación que ya sería como que esa Sí, manita, esta claro, ayuda, siempre doy la recomendación de hacerlo una vez al mes o 2 veces al mes, cuando ya sientas como que aún aplicando todo lo anterior, sientes como que necesitas esa ayudita extra. claro. Ok. Bueno, cada semana, cada mes se puede hacer o 2 veces al mes. En antes mencionaste algo que siempre genera como polémica porque hay muchas personas que dicen que el estiramiento debe ser antes de la actividad física y hay otros que decimos que el estiramiento es más benefactor después de la actividad física. Correcto. Entonces, tu punto de vista médico y como fisioterapeuta, ¿dónde tú encaja para ti mejor el estiramiento? Ok, yo pienso que es el tipo de estiramiento que aplica. O sea, antes de la actividad se puede recomendar estiramientos activos, o sea, o que implica un poco más de movilidad, ya que hay ¿sabes? Esta preparación, este calentamiento muscular. Ya lo que son estiramientos pasivos, un poco más lentos, más sostenidos, entonces, al final de la actividad que va a ocasionar esta relajación muscular, este estiramiento y todo lo demás, ¿no? Porque incluso los estiramientos activos, pasivos, que son los que casi siempre hacen las personas antes de iniciar cualquier actividad, vemos a la gente en las birrias y que haciendo Exacto. esto Para explicar a la antes gente, de... exacto, el pasivo es lo que ustedes conocen generalmente como estiramiento, que es que si hago esto, Exacto, estiramiento que si trato sostenido. de tocarme los tobillos o la punta del pie, esos estiramientos que son, o sea, un solo templón, Exacto, ¿verdad? Y el estiramiento dinámico, por así decirlo, que es con movimiento, correcto, pero progresivo correcto. se va aumentando la intensidad. Bueno, eso es bien importante. Yo sí me gusta tocar siempre ese tema un poco porque creo que hay más riesgo de fregarse algo cuando uno hace el estiramiento pasivo antes de la actividad. Correcto. Porque, Era lo que iba a mencionar. Muchas veces, al aplicar estiramientos pasivos antes de la actividad, o sea, lo que hace o el efecto que tiene más bien es la relajación muscular. Entonces, si lo que queremos es activarnos o preparar el cuerpo para esa actividad y estamos haciendo algo que está haciendo todo lo contrario, obviamente al llegar a la actividad principal y estar el músculo relajado, puede pasar cualquier cosa en ese momento. Por eso es que se recomiendan este tipo de estiramientos y con ese fin al final de la actividad. perfecto. Boris, no sé si quieres insertar tu pregunta. Bueno, yo le estaba comentando a Abraham, antes de empezar, que cómo hace una persona que sufre una lesión muy grave. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un accidente en moto y me fracturé la clavícula. Tuve que esperar 5 meses más o menos para empezar a hacer nuevamente actividad. Eh, pero también en el caso de que he escuchado personas que pasan por lo mismo, o quizás algo parecido, y dejan completamente la actividad física. ¿Qué tú crees? ¿Cómo una persona debería abordar una situación como esa? Correcto. Mira, me encanta esa pregunta. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando tenemos una lesión, y pasaba mucho antes, y digo que antes porque creo que ya estamos cambiando ese concepto, sobre todo a nivel de medicina, de esa inmovilización total y ese reposo total, y que sobre todo en atletas o personas que practican deportes es totalmente perjudicial. Totalmente perjudicial. Porque vamos a decir, si te fracturaste la mano o un dedo de la mano, ¿por qué te vas a quedar todo ese tiempo Exacto, sin sí. realizar alguna actividad, vamos a decir, en miembros inferiores, o caminar, o alguna actividad que no tenga que tener soporte o que tenga que involucrar el lado que te lesionaste? Claro. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? O sea, involucrar a la persona en actividades que lo puedan, o sea, mantener en su condición física, ya sea la anterior o sea, ir mejorándola
poco a poco o evitar que se vaya deteriorando, pero actividades que no involucren esa, o sea, ese área que se haya lesionado. Claro, ¿no? como trabajar alrededor de la lesión. Exactamente. Entonces, para no evitar esa recesión, o sea, ese descanso total que posteriormente va a traer, o sea, consecuencias grandísimas. O sea, hay una recesión de la condición física enorme. Claro. O sea, cambia el metabolismo, Correcto. cambia también la ingesta calórica, o sea, muchas cosas que no es simplemente, el daño no solamente se ocasiona porque dejé de hacer actividad, Correcto. es que tampoco adecué todo lo demás para esa pausa que estoy teniendo. Exactamente. Y bueno, hay lesiones, digo, hay lesiones que te van a limitar prácticamente, digo, si una persona eh, se fractura, qué sé yo, la cadera, Exacto. ya son tipo de lesiones que van a requerir más Un poco más reposo, cuidado, exacto. más cuidado, pero aún así todavía habrán cosas que puedas hacer. Exacto. Tienes todo lo demás Exacto. habilitado. Así que eso es bien importante, o sea, no se debe dejar la actividad. Vamos a poner un ejemplo, o sea, ¿cuántas, digamos, cuántos eventos he tenido yo en lo que hemos trabajado juntos que, que me hayan hecho literalmente dejar de tener actividad física? Para nada. Al contrario, siempre tratamos de, o sea, baja aquí, o sea, regular o ir calibrando, baja el volumen, baja la intensidad, evita estos movimientos, pero nunca se ha detenido la actividad como tal. Exacto. Y aquí estoy. Ya no soy el mismo de hace 10 años, pero considero que, o sea, progresivamente he venido ganando más fuerza, Correcto. he mejorado muchas cosas, indistintamente a que la edad ha avanzado. Y eso tiene que ver mucho con todo lo que uno hace que vaya, tú sabes, guiado a la longevidad, por así decirlo. Hay muchas personas que de repente, y te lo habrás podido topar por ahí, atletas que quieren entrenar como si fueran, tú sabes, preparándose para unas olimpiadas y literalmente lo que están haciendo es acortando su carrera deportiva, por así decirlo. Entonces, ¿qué recomiendas para esas personas que de repente no saben cómo quitar el pie al acelerador o que no saben que están cruzando la línea de, tú sabes, de volumen, de intensidad, de carga, de todo? Aprenden a escuchar a su cuerpo. Más nada, o sea, Más claro, el agua. a veces es difícil, ¿no? O sea, uno le dicen que escucha tu cuerpo, pero tú dices, ¿para qué me va a decir que, oye, ahora no? O sea, ya cuando el cuerpo tiene un dolor, ya, o sea, el dolor es una alarma como tal, y pasa muchas veces que, o sea, la persona tiene un dolor, vamos a decir, me duele la rodilla, me tomé la Tylenol. Pero, o sea, ok, ay, se mira que me tomé la Tylenol y se me quitó el dolor. Pero en realidad lo que estás haciendo es apagar la alarma. Claro. Pero el incendio todavía está ahí, está encendido. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, buscar el origen de esa molestia, ver qué está pasando, qué hice, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cómo fue que inició esa molestia? Y no simplemente, o sea, apagar la alarma e ignorar. O sea, cuando hacemos eso muchas veces, o sea, como te digo, sigue el incendio ahí, sigue el fuego avanzando, avanzando, Claro, avanzando. lo único que estamos aplazando es el reconocer la explosión que ya se dio. Exactamente. Entonces, ¿cómo escuchamos a nuestro cuerpo? Estando pendiente de esas señales. Dolor, falta de movilidad, restricción en algún movimiento. Oye, esto antes lo podía hacer bien, ahora no puedo. O sea, todas esas cositas. O sea, me siento cansado, descansa. Claro. Hay muchas personas que, vamos a decir, se sienten cansadas o les da sueño, pero se esfuerzan y no, que me voy a tomar la Coca-Cola, me voy a tomar el café. O sea, si tu cuerpo te dice que estás cansado, Claro. o sea, son cosas bastante pequeñas, mínimas, que ignoramos muchas veces y que solamente con prestarle atención muchas cosas Se arregla. mejorar. Ahora que hablaste de que se toma la Tylenol para apagar la alarma del dolor, me ha pasado mucho y quizás yo pude haber cometido ese error muchos años atrás. ¿Qué me dices de las personas que
de repente hacen una sesión de entrenamiento, o sea, no saben diferenciar entre lo que es el efecto del mismo entrenamiento, o sea, ese soreness, el dolor del área de trabajo, y de repente se toman una pastilla, y no vamos a hablar de una Tylenol porque eso lo único que hace es apagar la señal del Exacto. dolor, pero una persona que ya se toma un desinflamatorio o un relajante muscular post actividad física. Incluso, ¿saben? Hoy, en la actualidad son incluso hasta contraindicados, ¿no? Exacto. El tomar antiinflamatorios, tanto en una lesión aguda, tanto posterior al esfuerzo, porque vamos a decir, tiene prácticamente el mismo comportamiento. O sea, cuando tú aplicas algún método antiinflamatorio, ya yéndonos un poco más a las investigaciones que se han dado hoy en día, lo que hace prácticamente es retrasar esa recuperación. Claro, porque Del, quieres inflamación. exacto. O sea, la inflamación es un proceso natural, un proceso fisiológico. Y si nosotros detenemos, o sea, prácticamente bajamos o detenemos ese proceso, lo que estamos haciendo es, al final, retrasar esa curación posteriormente. O no reconocer la adaptación que necesita hacer el... Ya si estamos hablando de un proceso mucho más grave, una inflamación muy severa, grande, agudo. exacto, ya son otros 500 pesos, ¿no? Pero, o sea, es prácticamente ese... Digamos que esos fármacos serían como el extintor de emergencia. Exacto. No porque estás prendiendo la estufa y está la llamita de la estufa, vas a agarrar el extintor y... Exacto. Así. Okay. Ya saben. Ejemplo bien... Ya saben. Es que no, bien gráfico. no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo la experta. Y, o sea, me pasa, inclusive me ha pasado con clientes que verán este podcast y se van a reír, que, Salud. no, Chuzo, ayer estuvo fuertísimo, me tomé una Oxa. Y yo dije, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué hiciste eso? Es que, No, es que estaba muy fuerte y me dolía mucho. mira, va unado a lo que hablamos con anterioridad. Hay que saber escuchar el cuerpo y saber distinguir. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, logramos incluso distinguir cuándo es un dolor, vamos a decir, posterior al esfuerzo, y cuando ya es un dolor, o sea, de algo ya, ¿sabes? Algo estructural, algún daño. Claro. Mira, el viernes pasado, antepasado, no me acuerdo, me tocó hacer abs, me tocó abs. O sea, yo tuve una para de ejercicios bien larga en pandemia. Hasta ahora logré retomar pesas como tal. O sea, hacía que pilates, yoga, cosas bien light. Pero ahora retomé lo que me gusta. La carga. Y todavía estoy ahí, ¿no? Los gains. Ajá. Me toca ese día, o sea, estiré bastante breve posterior. Yo siempre trato de hacer un estiramiento al final bastante completo. Pero ese día no me tomé la delicadeza de estirar bien mi cadena anterior. Al día siguiente, yo no me podía ni estirar, claro. Pero del dolor y la apretación que yo tenía a nivel abdominal, pregunté. Yo no podía reír, yo no podía hablar. Pero obviamente yo sabía que era por el ejercicio. De verdad, o sea, duré como 3 días, así, 3, 4 días. Pero obviamente ya yo iba viendo que pasando los días, el dolor iba mermando, obviamente era por la actividad. Claro. Entonces hay que saber distinguirlo. ¿Cuándo es que, digo, siempre, no siempre que quedes adolorido quiere decir que hiciste buen trabajo. Exacto, ese es otro punto. Eso de no pain, no gain, no siempre. Pero que quedes adolorido de vez en cuando también tiene su porqué. Claro. Y sobre todo cuando eres principiante. Exacto. Pasa mucho. Exacto. Ya la madurez del mismo movimiento te irá, tu cuerpo crea más umbral, o sea, más threshold para el dolor. Y la madurez en el movimiento también te va como concentrando el dolor específicamente en las áreas donde trabajas. Correcto. Así que es totalmente normal. O sea, ¿cuántos días te puede durar soreness de un leg day, Boris? Depende. Depende de qué tanto haga en los días siguientes, porque si, digamos, empiezo un lunes haciendo leg day
y estoy todos los días en el trabajo sentado, esa vaina me dura hasta el domingo siguiente. Correcto. Pero si, yo, si estoy haciendo muchas vainas en el día, ya se me quitan 2 o 3 días. Pero te dura hasta el domingo siguiente, pero no quiere decir que o sea, estás Que te mal, o lesionaste. sea, que Exacto, te exacto. te lastimaste. Entonces es importante. Ahora, yo siempre he dicho, si tú después haces piernas y hago el énfasis y el ejemplo lo hago con piernas porque es un grupo muscular, tú sabes, fuerte y difícil de trabajar. O sea, tú vas al gym y haces 10 repeticiones de tensiones y no creas que le hiciste nada al cuádriceps. Correcto. Entonces, eh, o sea, es un grupo muscular que te va a molestar, o sea, se va a sentir el dolor. Necesitas crear esa adaptación y a veces le toma tiempo a tu cuerpo reconocer eso. Correcto. Vamos a darle una tarea a la gente. Busquen dolor muscular de aparición tardía. Ahí van a tener toda la Exacto, explicación. exacto. Porque, por ejemplo, a mí me salen los dolores al día siguiente, pero eso tiene una explicación. Correcto. Y hay personas que le puede tardar 2, 3, hasta 4 días en salir el dolor y eso también tiene una explicación. DOMS en inglés. Dolor muscular de aparición tardía. Búsquenlo. Ok, tengo una preguntita por acá. Y yo sé que esta te va a gustar porque lo hemos conversado bastante. ¿Qué libertades no tiene un fisioterapeuta en Panamá que sí tienen otros países? Santo Padre de la Gloria. Él gusta la controversia. Mira, como te dije hace un rato, casi al inicio, en Panamá yo siento que la fisioterapia está como que, ya está como adolescente. Antes estaban sus pininos, ahí en infancia ya está como adolescente, ya se está como reconociendo un poquito más, Ya ya le está las cambiando la personas, voz. exacto, ya está madurando, está madurando. Ya está creciendo un poquito más, pero yo siento que nos falta muchísimo. Mira, en países, incluso vecinos, creo que en Costa Rica, si me equivoco, gente de Costa Rica me corrige. Los fisioterapeutas pueden, o sea, diagnosticar, pueden referir incluso, o sea, nosotros aquí no tenemos como que esa capacidad o esa habilidad, potestad de referir, vamos a decir, si se necesita algún estudio de imagen o No es que no tengan la habilidad, no tienen el como, permiso. exacto, no tenemos ese permiso, por decirlo así, para, en tal caso eso, o en tal caso decir, bueno, te refiero a un nutricionista o te refiero a algún psicólogo. Vamos a decir, se puede poner la recomendación al final Claro, del estudio o de ya la evaluación final que le hayas hecho al paciente, pero no es algo como que se tome en cuenta como tal, e incluso en el diagnóstico. Bueno, no sé en otros países cómo se manejan, pero o sea, si tú buscas la definición de fisioterapia, o sea, ves que tiene la habilidad y la capacidad para evaluar, diagnosticar, tratar, curar. Y, o sea, acá prácticamente se nos quita bastante esa libertad. exacto, ese derecho. Porque, por ejemplo, en España inclusive pueden recetar medicamentos. Correcto. Mira, una vez yo estaba en un curso de terapia manual y lesiones deportivas y el exponente era el fisioterapeuta de la selección española y también fue de fútbol y también fue fisioterapeuta de Real Madrid. Y o sea, mencionaba prácticamente eso, que en España las personas cuando tienen un dolor, antes de ir al médico, acuden primero al fisioterapeuta. O sea, para que veas el nivel o la importancia que tiene un fisioterapeuta en países como esos. O sea, antes, o sea, cuando tienes un dolor, una molestia, tú llamas primero a tu fisioterapeuta o vas a atenderte con el fisioterapeuta incluso antes de ir directamente a un médico. Claro. Ahí vemos Ahí es donde quería llegar porque literalmente respondiste la pregunta, pero yo considero que antes de que te vea un médico, te debe ver el fisioterapeuta y él va a determinar si realmente necesitas la o sea, atención. la atención o que te vea un especialista. Porque ya te digo, se puede ver con el respeto de los médicos en Panamá, Exacto. pero tú vas a una clínica privada porque te doblaste el tobillo y ni siquiera has terminado de decir tobillo cuando ya te están mandando tu receta de antiinflamatorio para que te hagas la radiografía si te da la gana, si te la cubre el seguro o no. Exacto. Que inclusive, bueno, la radiografía por si hay alguna fractura o algo, pero yo creo que más adecuado es el ultrasonido.
para ver tejido blando, no Correcto. sé. Pero el ultrasonido no te lo receta el médico general, sino que tiene que ser el ortopeda. Entonces, pasas por un proceso que inclusive a nivel privado es una Súper burocracia y es súper costoso porque primero te ve un médico general en urgencia, si se considera una urgencia o no. Tienes que pagar los gastos de urgencia. Luego, él te tiene que referir al ortopeda si él lo considera. Sacas cita con el ortopeda. Llegas donde el ortopeda que te manda la referencia entonces del ultrasonido o de la radiografía. Vas, te haces el ultrasonido y la radiografía. Tienes que sacar otra cita de nuevo con ese ortopeda para que revise la imagen y te diga, bueno, tienes esto y te mando 10 sesiones de terapia y te mando estos medicamentos y nos vemos en un mes. Correcto. ¿Y cuánto ha pasado en ese lapso de ese proceso? 3 semanas, fácilmente. Si es que el ortopeda tiene citas todas las semanas, porque a veces tienes ortopedas que nada Las más agendas bien te pueden ver apretadas. una vez al mes, específicamente, y si sacas la cita a tiempo. Entonces, eh, Sí, el tema de salud en nuestro país lastimosamente está en un hilito bien, delgado. bien delgado y yo Claro. pienso que últimamente lo que falta mucho también es la vocación. O sea, yo pienso que más todo se ha vuelto como protocolar, teórico y más que, o sea, un libro no me puede decir, tienes que abordar al paciente con frío, ultrasonido, pero, o sea, no porque el compañero Boris, ¿verdad? Tenga una lesión de tobillo y tú tengas una lesión de tobillo, se van a comportar igual. Claro. O sea, tu metabolismo, tu cuerpo es diferente, tú te recuperas diferente que él. Entonces, ahí es donde vemos esta parte de buscar bien, o sea, ese Claro. enfoque, o sea, el origen, todo para tratar y abordar con Es que es bien importante eso. Si ponemos la misma lesión, pero Boris come, tú sabes, sano, eso. pero vengo yo y como solo pizza, Eso. hamburguesa, o sea, la recuperación son dos mundos Correcto. diferentes. Así que, bueno, esa es otra para que vayan anotando. Sash, ¿qué recomiendas a jóvenes atletas, personas de la edad media y personas de la tercera edad? O sea, si puedes recomendar algo en general o específicamente para las edades. Digamos, a los jóvenes sí te lo pongo como atletas porque, o sea, yo creo que todos los jóvenes deben practicar deporte desde que están en la escuela, Así es. y no necesariamente porque son obligación de que practiquen X deporte, pero las escuelas deberían tener programas, tú sabes, variados de todo: natación, voleibol, básquetbol, fútbol, Correcto. jacks, matemática deportiva, no sé, Ajedrez. ajedrez, pero bajo estrés físico. O sea, debe ofrecerlo la escuela. O sea, cada joven debe pasar por una etapa deportiva. Uno, porque eso, tú sabes, ayuda a madurar. O sea, la persona Crea una conoce un poco lo que es disciplina. el dolor, el struggle, todo eso que fortalece la mente. Correcto. Y luego una persona puede tener un mejor panorama a la hora de escoger qué quiere estudiar Correcto. o por qué rama se quiere ir. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Mira, voy a dar una recomendación general. Hagan ejercicio. Mira, no te lo voy a decir, te voy a decir por qué. Mira, yo he notado, yo he atendido bastante población mayor, vamos a decir, arriba de los 50, 70 años. Y la mayoría que me han dicho, yo practicaba deporte desde mi juventud. O sea, cuando tú haces la anamnesis o le preguntas sus antecedentes personales, sufre alguna enfermedad, no. ¿Sufre de diabetes? No. ¿Sufre de hipertensión? No. No. Personas de 60, 70 años, estoy hablando. ¿Toma algún medicamento? No. O sea, tú ves actualmente personas jóvenes, 30 y pico de años, 30 y 20 pico y de pico años, de 20 y años. pico de años con hipertensión, diabetes, o sea, problemas cardiovasculares, y tú les preguntas cómo es su estilo de vida: rumba, alcohol, mala alimentación, no toman ni agua, Exacto. no hacen ejercicio. Entonces, esa es como que la diferencia entre
la población que ya lastimosamente nos está dejando Claro. y la que viene subiendo. O sea, hoy en día los pelados están pegados al internet, al TikTok, a la cuestión. Bueno, gracias a Dios el TikTok bailan, por lo menos bailan en TikTok. Pero yo siento que antes la cultura deportiva estaba como que mucho más presente en la sociedad. Y, o sea, el tener esa cultura deportiva o de ejercicio desde pequeños, o sea, vemos los resultados al final, o sea, son, ya te digo, personas, o sea, yo he entrevistado de ellos, evaluaciones con una edad súper avanzada, que tú solamente al verlos te das cuenta que han Claro. llevado una buena vida, buena masa muscular, buena movilidad. A pesar de su edad. A pesar de su edad, 60, 70 años, o sea, buen ánimo, no toma medicamentos, no tiene ningún tipo de patología, vamos, o sea, Caminan X cantidad de caminan distancia. súper bien, digo, te van con el dolor de rodilla porque Sí. ya, ¿no? Pero, o sea, ahí tú ves la maravilla que es el ejercicio. Y pienso que el ejercicio ya se debería de recomendar como, o sea, la medicina principal, aunado con la nutrición. Exacto. ¿Okay? O sea, el ejercicio como medicina preventiva, por decirlo así. O sea, Ahora, para ponerle un poquito de picante a esto, porque Boris, por es favor, miralla. sube el volumen. Bien, eso lo hablé en el podcast anterior. Hay dos tipos de tratamiento, el farmacológico o a nivel médico y Correcto. el no farmacológico, o que vendría entrando ya digamos, el preparador, el entrenador personal o entrenadores en general de cualquier tipo de deporte. ¿Qué crees tú que se está suscitando en la actualidad que está manchando el trabajo de buenos entrenadores? Todo lo que es este negocio de las pastillitas mágicas. Las pastillitas mágicas o de los entrenadores ¿Cómo se de llama redes eso? sociales. Exacto, o empírico. Exacto. La intrusión, que es algo, otra cosa que las personas que, por decirlo así, se cuelan en las actividades profesionales, como me acabas de mencionar. Sí, es que lo digo porque muchas personas de repente sí piensan, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer algo por mi vida, y llegan a un gimnasio, no saben nada, se encuentran con un entrenador, o se dice llamar entrenador, los pone a hacer cualquier locura, la gente termina fregándose más y al final desisten de Ese es eso. mi nightmare. Entonces, y desisten de eso, pero entonces ya le quitaste la posibilidad de que esa persona encontrara el entrenador adecuado. Correcto. Porque ya esa persona ni siquiera quiere pensar en un entrenador. Mira, yo te voy a decir algo. Y no es porque tú seas mi paciente y mi amigo. Pero algo que yo admiro y admiré mucho de Abraham cuando él me llegó a entrenar es que era la primera vez, ya te digo, o sea, yo pasé por muchos entrenadores, gimnasios, etc. Era la primera vez que un entrenador ahí me aplicaba una evaluación para saber cómo estaba mi nivel de condición física. Yo cuando vi eso, yo dije, este hermano. O sea, y esa es una recomendación que voy a dar. Cuando, o sea, si eres una persona que vas a empezar en la actividad física o en el ejercicio físico y no sabes para qué lado coger, o sea, lo primero que tienes que hacer es buscar un profesional. O sea, muchas personas se meten en el YouTube y la cuestión no sé, cardio para principiantes. Entonces, ahí empieza cualquier locura. Y es aquí. Rutina de piernas. O sea, mira, tú buscas, yo me puse a investigar en pandemia el aumento de lesiones por ejercicio en casa. Brutal. Fue, creo que un 60%. Personas con rotura de ligamento. Correcto. E incluso se creó una lesión que se llamaba síndrome del pasillo, que era la lesión del ligamento cruzado anterior por las personas que se ponían a correr y a dar vueltas en el pasillo, y al ser, o sea, espacios reducidos, o sea, los giros que tenías que dar, obviamente te creaban. Era muy agresivo. Exacto. Y había un momento incluso de las lesiones del ligamento cruzado. Puede ser esto también en la pandemia que tenemos el ligamento cruzado. No, sí. Entonces, eso es lo que yo siempre recomiendo. Buscar a un profesional. O sea, ¿para qué? O
sea, todo se dé de una manera saludable y así evitar posteriormente cualquier tipo de lesión o daño. O sea, es lo más Saludable. saludable. A buscar ayuda de un profesional y de un buen profesional, porque como bien mencionaba, hay personas que sí van al gimnasio, pero o sea, muchas veces o sea, te dicen de que ponte en la máquina de allá y haz 20 repeticiones, 3 sets. Pero tú no sabes si esa persona tiene un antecedente patológico, si es hipertensa, si tiene una lesión actualmente, o si la tuvo, si tiene alguna alteración. O sea, Y también tienes que tomar en cuenta el factor que también pasa con un médico. O sea, hay personas que esconden las cosas, o, digamos, eventos que han tenido. correcto, Nunca te van a decir la verdad al 100%. Entonces, ya queda de uno, porque si no te lo dice él, la evaluación te lo va a dar. correcto. Así que eso Exactamente. es muy importante. Eh, bueno, Boris, ¿quieres agregar otra pregunta para el tema final? No, ahorita estoy bien. Ya me dijo bastante. Bastante Bueno, bien. ahora que lo recuerdo, después de mi lesión, mm, yo no hice una terapia como tal. Tuve la suerte de no perder nada de movilidad, pero creo que por lo que venía haciendo ya antes, mi ejercicio, eh, todo el trabajo que hice con Abraham, quizás eso me ayudó a no perder tanta movilidad, pero sí sé que hay un pequeño porcentaje de que hice mal, porque al final quedé con pequeñas secuelas que quizás pude haber reducido. Así que no sé qué consejo tienes para personas cerca en ese caso como yo. Ok, hablas en el caso de que cuando tenías ya la lesión, ¿qué hubieras podido seguir? O ahora que ya no hiciste caso. Bueno, en los dos, en todo caso, en Yo las dos perspectivas. creo que él se refiere a la parte de que es lo que hablamos, o sea, de repente la persona a veces no se siente segura con el tratamiento que pueda brindar un fisioterapeuta porque también has escuchado cuentos de, tú Sí, esa sabes. es otra, nos tienen como los maltratadores. Exacto, entonces quizás entre eso, entre la burocracia de los trámites, porque si tú pagas un seguro privado y tú tienes que esperar que te aprueben sesiones de fisioterapia, Correcto, que no sabes realmente dónde contactar o dónde buscar buenos fisioterapeutas, al final terminas no haciéndolo. exacto. Eso Me pasó a mí, y yo creo que Boris se refiere a eso. sí, bueno, en este caso, o sea, yo siempre voy a recomendar la ayuda profesional. O sea, de por sí, el ortopeda o el médico te da las recomendaciones principales, cuándo puedes hacer movimiento, cuándo no. En tal caso, como te digo, buscar esa ayuda profesional, ahí, o sea, llevar tu tratamiento de la mejor manera, ¿no? Si ya, o sea, pasó el tiempo, etcétera, o sea, posteriormente ya sientes que hay algo de restricción, o sea, nunca es tarde, de igual forma se puede trabajar, se puede ir mejorando esas secuelas que hayan quedado, ¿no? Claro, O sea, igual, o sea, el trabajo se puede hacer, pero lo ideal es abordarlo y atacarlo en el momento preciso, en el momento adecuado para que no pase posteriormente. digo, aparte que a ti también te pasó eso en plena pandemia, Exacto. que eso también fue una limitante. Eh, bueno, yo literalmente te iba a hacer la misma pregunta. Eh, para los que no saben, Sachin viene tratándome desde el 2018. 2017, 17, 18, 18. 18. Y rodilla, esguince, no me acuerdo, antes Ay, de sí, la esa fue, pandemia, la luxación de muñeca, esa fue la bienvenida a la la pandemia. bienvenida a la pandemia, o sea, y yo hoy en día, gracias a Dios, no tengo ningún... principalmente con ella trabajé parte de un evento que tuve en el 2017 que fue eh, la, el TBM, la trombosis venosa profunda Correcto. de la pierna derecha. Para los que no saben qué es eso, no solamente se da porque tengas un Alguna cúmulo de condición. mala alimentación o que tengas algo malo en tu cuerpo, simplemente por el abuso de la actividad física y el descanso no apropiado. Entonces,
Yo, gracias a Dios, hoy estoy bien. Una que otras veces me duele un lado de la espalda, me duele el cuello, el hombro. Siempre Las tablas que maneja este hombre. exacto, siempre que he tenido algo que realmente yo sé que no puedo manejar ni siquiera con lo básico que debo hacer yo, ¿sabes? Me pasa esto. Ella me hace mi investigación y Con da, lupa. da con el daño de este carro viejo. Pero bueno, Sachin, ¿dónde te puede conocer? ¿Dónde te puede ubicar la gente que está interesada en tu servicio? Y estoy seguro que van a estar súper interesados. Bori es uno que yo he recomendado siempre, pero bueno, no han tenido la oportunidad de conocerse. Espero que desde hoy eh, ya esté la conexión y tus redes sociales, o sea, toda tu información, dónde ofreces tu servicio, Ok, gracias por invitar. adelante. Ok, me pueden contactar en @physioqualitypty, physioquality con PHY al inicio. Todo va a estar en la descripción del video. Atiendo en los consultorios San Judas Tadeo, de lunes a viernes, 8 de la mañana a 12 de mediodía, también a domicilio desde 12 de mediodía hasta las 5 de la tarde, también los días sábados hasta las 12 de mediodía. Ya saben, todo va a estar en la descripción del video. Por favor, si están con algo de lo que han escuchado aquí, no duden en contactar a Sachin. También no lo digo solamente porque es mi amiga, sino porque antes de ser mi amiga es una profesional y ella me supo tratar. O sea, lo mismo que de repente ella vio en mí como entrenador, lo vi yo en ella como fisioterapeuta porque ya yo venía, ya había probado un montón de Sí, ya terapias, me acuerdo. locura por todos lados y al final lo que terminaba era peor. Y bueno, gracias a Dios no es así. Así que muchas gracias por escucharnos y bueno, Espero que cojan todos los consejitos. Y salió bastante información buena aquí, por ambos lados. exacto. Me gusta, me gusta. Así que ya saben, lo más sencillo, denle clic al botón de suscribir, comenten en nuestros videos si podemos complacerlo en cualquier tipo de contenido, pues bienvenida sea su opinión y nos vemos en el episodio número 5. Chao. Súper.